Buenas, ¿qué tal estamos? ¿Cómo va la vida? Me alegro de estar aquí otra vez con ustedes, tratando de profundizar un poco en la vida de oración, tratando de conocer el plan de Dios. Vamos a empezar con una oración pidiéndole a Dios, que es Padre, que nos ayude a ser hijos, a entrar en el misterio del amor que Él nos tiene. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Le pedimos a la Virgen esa humildad que es tan necesaria en la oración y esa confianza que hacen que Dios venga a ella como vino y también viene a nosotros cada vez que somos humildes y confiamos en Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reconociendo que somos templo de Dios, Dios inhabita en nosotros, mora en nosotros, y lo sabemos por fe, no porque haya un sentimiento, sino por la certeza que nos da la fe, que es una certeza absoluta. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día anterior lo que vimos fue qué es la oración, y su necesidad que tenemos de orar. Es decir, la oración es la vida del alma. El que no ora, e incluso hay algún santo que dice que el que ora se salva y el que no ora no se salva, o sea, llega a las cosas así, y no es nada, es un doctor de la Iglesia que se llama San Alfonso María de Ligorio. Entonces, quiero decir que la oración es la clave de toda la vida espiritual. Entonces, esa necesidad tenemos que retomarla cada día, necesitamos orar. E igual que necesitamos respirar, en la vida del alma es Dios. Entonces, si no, yo a los niños les pregunto en el confesionario, ¿rezas todos los días? Y me dicen, no todos. Y entonces les pregunto, ¿y comes todos los días? Y me dicen, sí. Y digo, muy bien. Cuando comes, además se quedan un poco extrañados, pero algunos dicen, ¿what? Y digo, pues que si comes, y dice, pues cuando comes haces lo mismo que los animales, ¿no? El perro, el gato y el burro, pues comen todos los días. ¿Y rezan todos los días? No. Bueno, pues ¿qué es la diferencia entre nosotros y los animales? Lo que realmente nos diferencia es la capacidad que tenemos de levantar el corazón a Dios, la capacidad que tenemos de orar, de entrar en comunión con el infinito, con el amor, con el absoluto. Entonces esa capacidad solo la tienen los hombres, los animales no la tienen. Entonces, del mismo modo que cuando hacemos lo que los animales, que está bien, porque Dios nos ha dado un cuerpo, comemos, alimentamos el cuerpo. Cuando oramos alimentamos el alma y el espíritu, es decir, nos abrimos a los dones de Dios y a la gracia de Dios. La vida del alma es Dios, repiten todos los santos y todos los padres de la Iglesia. La vida del alma es Dios, es la luz, es la sabiduría, es el gozo, es todo lo que está externo que Dios ha creado, nos habla también sobre lo interno. Por eso Dios se revela precisamente a través de lo externo en la historia de un pueblo de Israel. Entonces, necesitamos orar, me parece que esto es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque necesitamos amor, necesitamos luz, necesitamos gozo, necesitamos paz, necesitamos alegría, pues todos esos frutos que da el Espíritu Santo, que nos recordaba San Pablo en los Gálatas, estos días que le estamos leyendo, pues Gálatas 5 habla de eso. Es decir, que los frutos del Espíritu son amor, paz, alegría, paciencia, amabilidad, afabilidad, dominio de sí, humildad, castidad y fe. Y Dios quiere darnos eso, o sea, porque son frutos, que son de ese, pero depende de cómo oramos, es decir. Entonces, quiero dar hoy las claves de la oración. Entonces hay varias claves, yo voy a dar dos que me parecen importantísimas y que algunas es insistir en lo mismo, porque es que me doy cuenta que la gente las pierde. Entonces, insistir y repetir es tratar de vivir las cosas de la única manera que se pueden vivir. En este caso es, la oración siempre exige y requiere que esté en una relación interpersonal. Si yo no estoy en una relación interpersonal, yo no estoy en oración. Entonces, yo me tengo que ser de alguna manera consciente de que le estoy rezando a alguien. O
sea, la primera palabra, por ejemplo, en el mismo Padre Nuestro, que es una oración vocal, me está definiendo todo el Padre Nuestro. ¿Cuál? Padre. O sea, si yo no estoy rezando a mi Padre, a nuestro Padre, yo no estoy rezando. O sea, si yo estoy repitiendo las cosas como las estuviese diciendo un papagayo o un loro, pues obviamente no estoy rezando. O sea, y claro, entonces Jesús lo dice además bien claro, dice, no seáis como los paganos que repiten palabras y piensan que por mucho hablar van a ser escuchados, no, vosotros id a lo secreto donde está vuestro Padre, y vuestro Padre que ve en lo secreto os recompensará. Entonces la oración siempre es venir a lo secreto, que es la presencia de Dios. Nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros. Es una expresión que es espiritual, no es una cuestión local, espacial, física, de que Dios está aquí dentro. Pues como está aquí dentro, qué pequeñito tiene que ser Dios, por Dios. Y nosotros estamos en Él también, como repite San Juan un montón de veces, estamos en Cristo. Cuanta la expresión de en Cristo, ¿cuántas veces aparece? Pero también cuántas veces aparece la expresión del Espíritu está en vosotros. Entonces quiere decir que no es una cosa de espacio. Es una cuestión de saber que nosotros entramos en relación con Dios a través de ese misterio de su presencia entre nosotros. A mí se me ocurría el otro día, y puede ser que ayude un poquito, cuando está a solas, pues vengo dentro de mí, y cuando estoy en comunidad, vamos dentro de Él. O sea, es una manera de expresar algo que no es físico, pero nos metemos en el misterio de Dios. También cuando vamos a la iglesia, entonces estamos en esa unidad que crea el Espíritu. Entonces hay una acción de Dios que depende de cómo entramos en relación con Él. Y esta es la clave de la fe. La clave de la fe es que yo puedo entrar en una relación personal con Dios. ¿Por qué? Pues porque Él me ama. En la oración, como decíamos otro día, es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Dios te ama. O sea, en el momento que dudas ese punto, está quebrado toda la posibilidad de relación con Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es amor. Entonces, Dios es amor independientemente de que yo lo experimente, lo sienta, lo perciba o no lo perciba. Dios en su ser es amor. Entonces Dios ha revelado en su Hijo Jesucristo el amor que me tiene. ¿Para qué? Pues para que me abra el amor de Dios. Que ya sabemos que hay en la vida muchos problemas y muchas cosas y muchos... Sí, y Dios por eso quiere darnos su amor, para fortalecernos en esas cruces, en esas tribulaciones, en esos problemas, en esa enfermedad y en esa muerte que todos pasaremos un día. Es decir, pero Dios sigue siendo amor en la muerte de Cristo. Y Dios sigue siendo amor cuando María murió y pasó al cielo. No sabemos si murió, pero bueno, no entramos ahí. Es decir, fue un tránsito simplemente, o dormición. Pero lo que quiero decir es que en todo momento, en la vida de toda persona, Dios es amor. La cuestión no es si es amor, la cuestión es si yo me estoy abriendo a su amor, a su poder, a su gracia, a sus dones. Entonces, para esto necesito creer firmemente que Dios es amor. Este es el principio fundamental de toda la vida espiritual. Dios me ama. En el momento en que yo estoy dudando esto, lo que estoy dudando es de Cristo. Entonces ya no tengo posibilidad de ir a Dios. ¿Por qué? Porque el camino hacia Dios es Jesucristo, y especialmente la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz se revela hasta qué profundidad Dios me ama. Entonces, cuando yo dudo de que Dios me ama, estoy dudando de Jesucristo, ¿no? ¿Cómo puedo yo decir que creo que Jesús es el Hijo de Dios? Es Dios mismo que ha venido a revelarnos el corazón del Padre y ha venido a abrirnos a su misterio de amor, y yo digo que lo creo y ahora no creo que me ama. Como comprenderás, aquí hay algo. Entonces, porque además todos los problemas que tenemos están relacionados con el amor. Entonces, todo ser humano tiene una necesidad profunda de amor. Todo ser humano necesita amor. Todo ser humano necesita recibir amor. Entonces, Dios nos ha creado con una dimensión física y biológica y con unas facultades humanas, que esas son de creación, y todas proceden del amor creador de Dios. O sea, crear es amar. Algo existe porque es amado. Y cuando tú dices, no sé si Dios me ama, estás haciendo una cosa irracional y lógica. Existes porque Dios te ama. Por eso la gratitud es una de las dimensiones esenciales de la oración. La persona que empieza a ser agradecido por el misterio de la creación y por el misterio de la vida y por los continuos dones que Dios nos está dando, esa persona empieza a abrirse a Dios. La gratitud es fuente de cantidad de dones. Incluso en libros de psicología hablan muchísimo de la gratitud como camino de crecer en la paz y de tener una serenidad. Las gentes que se quejan, pues al final no estamos quejando de Dios. Pero ya digo,
Me parece que es importante que entendamos esa relación personal que es la que tiene que transformar nuestra vida. Entonces Dios nos ha creado pues con una dimensión humana que nos permite abrirnos a Él. Nos permite hablar con Dios, tener una relación con Él. Eso en todas las religiones naturales tienen conciencia de ese hecho, ¿no? De que Dios es creador, que Dios tiene una cierta providencia y que Dios es dador de todo bien a todos. Esto diríamos que es el nivel natural que llega a la razón humana. Entonces, y de ahí surgen las religiones naturales, que son todas las que existen, es esto, el judaísmo y el cristianismo, que son revelación de Dios. O sea, es que Dios se revela. ¿Y qué es lo que nos revela? Pues nos revela que en esa creación, en esa providencia, en ese Dios es amor, nos quiere dar más. O sea, nos ha creado para recibir. Esto es de fe. No es que yo esté haciendo una piedad aquí más o menos. No, yo no procuro no hacer muchas piedades. Esto es sobre quién es Dios y cómo actúa. Entonces, la gloria de Dios, que es el fin de la creación, es la comunicación de su propia bondad a las criaturas. Esta es la gloria de Dios. O sea, en la medida en que yo le dejo a Dios que me dé más, más gloria le estoy dando a Dios. Esto lo tenéis en el Catecismo de la Iglesia Católica y lo podéis leer. Yo no lo voy a leer porque, como los tiempos aquí son un poco cortos, pues quiero aprovechar el tiempo para los puntos que quiero ir. Pero lo tenéis en el Catecismo cuando habla del fin de la creación, y el fin de la creación es la gloria de Dios. Es el número 293 del Catecismo. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Pero claro, explica qué es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la comunicación que Dios hace a sus criaturas. ¿Por qué? Porque Dios yo no le puedo dar ninguna gloria. ¿Qué gloria le voy a dar yo a Dios? Y después lo aclara más, la gloria de Dios es la comunicación de su bondad. Es la comunicación de su sabiduría. O sea, Dios quiere darte. ¿Por qué? Pues porque es amor. Entonces no hay ninguna otra razón. Entonces nos ha creado para recibir. El ser humano tiene una capacidad espiritual en la que, por ejemplo, a diferencia del perro y el gato, pues están limitados. El perro y el gato no pueden crecer más. Son perfectos en su naturaleza. Nosotros no, nosotros podemos recibir un montón de dones de Dios. Y esa es la capacidad espiritual. La capacidad espiritual es una capacidad de recibir. De hecho, cuando nos bautizamos, reconocemos por la fe que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Y esto es una cuestión de un nuevo ser que se nos da, un ser espiritual, que es la vida de la gracia, que se llama la gracia santificante. Y entonces esto nos permite pues abrirnos a Dios en una dimensión más profunda, a través de las virtudes que se nos dan con esa gracia santificante. Pero aquí la idea fundamental que me parece que es muy importante que tomemos todos es que hemos sido creados para recibir los dones de Dios. Hay un texto que está en Efesios capítulo 1, al principio, en que San Pablo hace una visión general de lo que es el plan de Dios en Cristo, que nos eligió antes de la creación del mundo para ser santos e irreprochables en su Hijo Jesucristo. Es decir, Dios está creado para ser santo. Entonces dice en el versículo 6, es Efesios 1:6, y después lo repite en el versículo 12. Entonces lo leo. Dice: Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según su beneplácito, es decir, según su generosidad, de su voluntad, a ser sus hijos, para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, para la alabanza, para que le demos gracias, le alabemos, proclamemos que la gloria, que es la manifestación de la acción de Dios, de la gracia que Él nos quiere dar, es decir, de los dones que nos quiere dar internamente, que tan generosamente nos ha concedido en el amado es Jesucristo. Pues me parece que esto es importantísimo cuando vamos a la oración. La oración siempre implica una disposición de recibir, y esto es la humildad. La humildad es saber quién es el dador y quién es el que recibe. Entonces, aprender a recibir es aprender a amar. ¿Por qué? Pues porque Dios nos quiere dar, y nos quiere dar en su oración constantemente. Entonces, este es un punto absolutamente esencial. El primero, darnos cuenta de quién estamos. Lo segundo es la fe en su amor. Lo resumo también con un texto, estas dos cosas unidas en Romanos 8:32. El que no se reservó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas con Él? O sea,
es que es un problema de fe, no, en el fondo es que no creemos que Dios, el Eterno, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que sostiene el universo entero en su poder, nos ha entregado a su Hijo. Entonces la pregunta de San Pablo es: el que no se ha reservado a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas con él? Todos los dones que necesitamos para la santidad. Entonces en la oración hay dos dimensiones esenciales siempre. Madre Teresa decía que para la oración estas dos cosas son necesarias. La primera es saber el amor que Dios me tiene. Somos hijos amados de Dios. Entonces Dios nos ama. Si este hecho no está en tu conciencia claramente, no puedes estar en oración, porque la oración es sobre la fe en el amor de Dios revelado en Cristo Jesús. Este es el punto primero de la oración. Y segundo es el deseo de santidad, el deseo de unión con Dios. Es decir, la oración está entre estos dos movimientos del alma. El primero es el poner el deseo de amor en Dios, y segundo, poner el deseo de plenitud en la unión con Dios. Son el deseo de ser amado y el deseo de felicidad, que coincide con la santidad, coincide con tu perfección como hombre y coincide con la unión con Dios. Entonces el fin de la oración es la unión con Dios. La oración no tiene ningún otro fin más que la unión con Dios. Entonces es un proceso que realiza Él. Entonces el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la oración, en un punto también muy interesante, habla de cómo la oración, habla de un combate que es la oración. O sea, la oración no podemos ir a ver qué pasa, ¿no? En la oración vamos a mover las virtudes que me abren a Dios. ¿Cuáles son? Pues las tres virtudes teologales: fe, esperanza, caridad y humildad. Esas cuatro virtudes nos abren a Dios. Son las tres teologales y la humildad que está siempre con ellas, porque la humildad, en cuanto yo reconozco quién es Dios y quién soy yo, pues voy creciendo en humildad. Decía Madre Teresa que en la oración aprendemos a ser humildes, porque la humildad se aprende a través de las humillaciones. Y el sitio donde se aprende más profundamente la humildad es delante de Dios, entendiendo quién es Él y quién soy yo. Cuál es el amor que Él me tiene y cuál es el amor que yo le tengo. Cuál es su sabiduría y cuál es mi sabiduría. Cuál es su poder y cuál es mi poder. Entonces ahí se hace uno humilde porque se da cuenta de la realidad de quién es uno delante de Dios. Entonces, pero en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla precisamente de ese combate de la oración, que es una de las claves de la vida cristiana, dice: es un combate ¿contra quién? Estoy leyendo el Catecismo, ¿contra quién? Y se hace la pregunta al Catecismo: ¿contra quién? Dice: contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con Dios. O sea, el Catecismo identifica la oración con la unión con Dios. ¿Por qué? Pues porque hemos sido creados para la unión con Dios. O sea, el sentido de la vida humana es la unión con Dios. En el momento que una persona no está buscando la unión con Dios, no tiene una relación real con Dios. ¿Está claro este punto? Es que son cosas que son... Por eso le llamo claves de la oración. Si yo en mi corazón no estoy entendiendo que soy hijo, porque nos eligió en su Hijo, para que nosotros fuésemos hijos también. ¿Pero quién es el Hijo? El Hijo es el que vive del amor del Padre. Esto es ser hijo. Es el que vive del amor de otro. Entonces el deseo de ser amada, del deseo de ser amado, que es el deseo que rige todo tu comportamiento, como el de todas las personas humanas, hay que aprender a abrirlo a Dios. Porque en el momento en que ese deseo nos está abriendo a Dios, está rigiendo mi mundo afectivo y me está poniendo en vanidad, en busca de honores, en busca de gloria, en que me aprecien, en que me valoren. Empiezan los miedos, las inseguridades, si me van a perder, empieza la timidez, empiezan un montón de cosas que todas nacen porque queremos ser amados. Entonces el deseo de ser amados tenemos que aprenderlo a ponerlo en Dios. Eso es ser hijo, vivir del amor de Dios, ¿no? Como Jesucristo, como la Virgen y como todos los santos. ¿De qué vivían? Del amor de Dios, llena de gracia. ¿Por qué? Pues porque está siempre viviendo del amor de Dios. Pero hay otro deseo que también hay que orientarlo hacia Dios, es el deseo de felicidad. La felicidad está solo en un sitio, y solo en uno: la unión con Dios, que se llama la vida eterna. Entonces, si yo no tengo mi felicidad en la unión con Dios, pues obviamente yo no amo a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el ser. Y Dios me manda que lo ame así. Dios no me dice, cuando seas bueno, ámame así. No. O sea, el mandamiento no es así. El mandamiento es el primer mandamiento y el más importante. Es más importante que los demás. Porque si yo estoy cumpliendo el primero, los demás los cumpliré. Pero si no estoy cumpliendo el primero, los demás son una carga. ¿Por qué? Porque la vida humana, el ser humano, está creado para la unión con Dios.
O sea, todo mi ser es un anhelo, todo mi cuerpo, mis sentidos, mi inteligencia, mis afectos, todo está creado para la unión con Dios. Entonces lo desea, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada, sin agua. Así es un salmo que es el Salmo 63. Es el deseo de Dios de la carne. Mi alma tiene sed de ti, pero también la carne tiene sed de Dios. O sea, todo el ser humano como criatura ha sido creado para vivir del amor de Dios y para unirse a Dios a través del amor. Entonces esos dos elementos tienen que estar siempre en la oración. El primero es el amor que Él me tiene. Porque de ahí viene la fuente de la gracia, porque yo no puedo dar un paso en el camino de la unión con Dios sin su gracia. Entonces lo primero es para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos eligió en el amado. Y entonces nos eligió ¿para qué? Para ser santos. Entonces si yo voy a la oración y no deseo la santidad, es decir, la unión con Dios, es que algo está, tengo que mover mi corazón, porque la oración es sobre todo y esencialmente no para mover la cabeza, sino para mover los deseos. O sea, lo que a mí me rige mi vida y me gobierna la vida son mis deseos. Nos están manipulando por los deseos que tenemos. A nuestros hijos nos manipulan por los deseos que tienen. ¿Qué deseos? El deseo de ser amado y el deseo de felicidad. Entonces, si yo no aprendo a abrirlos a Dios, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a que los abra? Entonces, lo primero es aprender yo, y esto se llama la oración. La oración es aprender a abrirme al amor de Dios a través de la fe, de la confianza y de la humildad, y ahora mover mi corazón hacia la unión con Dios, que es la caridad, porque la caridad es el amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el ser, y al prójimo como a mí mismo. Entonces están unidos, pero hay un elemento que es prioritario y primero, que es el amor a Dios, que es el primer mandamiento. Dios en el Antiguo Testamento, el texto es Deuteronomio 6, 4, 6, nos pide que la amemos con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el ser. Y como está escrito el texto es así. Dice, estas palabras que hoy te digo, las pondrás en tu corazón, las grabarás en el corazón de tus hijos. Padres, qué responsabilidad. Las grabarás en el corazón de tus hijos, hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado, es decir, siempre. ¿Por qué? Porque esto es lo que tiene que regir la vida humana, porque la vida humana está regida por la felicidad. Pero el momento que mi felicidad no está en la unión con Dios, Dios deja de ser mi Dios. Y Dios se convierte en una cosa más que está en el tercer. Por eso Jesús cuando dice, el que ama a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, más que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque es que Dios es Dios y nos ha creado para la unión con Él. Ya digo, las dos dimensiones hay que trabajarlas, sobre todo el deseo de ser amado, porque hay personas que es que no se aman a sí mismas, y si no te amas a ti mismo, no puedes amar al prójimo. Porque amamos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, lo primero es saberte amada por Dios, saberte amado por Dios, como eres, con tus pecados, con tus miserias, con lo que tengas. Si es que eso da lo mismo, Dios no tiene problema con eso. Dios tiene problema cuando lo negamos, que necesitamos el amor. Pero cuando lo abrimos, no hay ningún problema. Si es que Él ha venido a darnos su amor, salvación significa recibir el amor de Dios. ¿Cómo vamos a ser salvados si la raíz de todos los pecados es el deseo de ser amado? Hablaremos de eso un poquito más otro día, pero que nos quede claro que es que el deseo de ser amado rige el mundo afectivo, porque era nuestra relación con nuestros padres, y todos los problemas psicológicos que tienen todas las personas están conectados con el deseo de ser amado. ¿Por qué? Pues porque la persona humana necesita amor, necesita vivir como don. Esto significa ser don. Ser don significa que vivo del amor de otro, que otro me ama por lo que soy, no por lo que tengo ni por lo que hago, sino por lo que soy como persona. Y este es el amor de Dios, que te hace ser persona, y te ama como don. La esencia, decía Juan Pablo II, cuando hablaba de toda la teología del cuerpo, la esencia de la persona es ser don. Pero claro, esto no es una idea, ni un pensamiento, ni un feeling, como que no, esto es la realidad más profunda de tu propio ser. Y ahí están tus padres para, amándote en sus posibilidades y en sus limitaciones, mostrarte de alguna manera que eres un don. ¿Para qué? Para que te hablas al amor de aquel que es verdaderamente la fuente del don, que es Dios. Porque ser creado significa ser amado, pero si yo no acepto lo natural, ¿cómo me voy a abrir a lo sobrenatural? Si yo no reconozco que hay un Dios que es dador de todo, ahora me voy a abrir a gracias más grandes de Él. O sea, Dios es amor y ha revelado en su Hijo el amor que nos tiene. ¿Para qué? Pues para que seamos hijos, para que vivamos como hijos, para que vivamos del amor de Dios. Y esta es la clave de la oración. La clave de la oración es la fe en el amor de Dios.
Esto es lo que constituye la oración. Si la fe en el amor de Dios falla, yo no creo en Jesucristo. Y entonces ya estoy haciendo una oración que no es la oración cristiana, porque la oración cristiana está siempre mediada por la humanidad de Cristo. Y crucificado, como dice San Pablo, me glorío nada más que en el Señor crucificado. ¿Por qué? Porque es la manifestación del amor que Dios me tiene. Y San Pablo vive de ese amor. Y ese Dios que es amor inhabita en ti. Y aquí con esto es donde vamos a estar un poco concluyendo las cosas. O sea, la cuestión es, esto siempre tiene que ser una relación personal. Yo no estoy en relación personal, trabájalo, háblete a Dios, dile, Señor, yo creo que estás aquí, que tú me amas, pero no le busques fuera, búscale dentro. Porque en el momento que le buscas fuera, le estás buscando con la cabeza. Entonces le estás buscando como una idea. Y a Dios no le encuentras como una idea. O sea, con una idea entiendes que hay un Dios que es razonable, que es bueno y una serie de cosas que puedes entender que hacemos en filosofía natural que se llama teología natural y en teología. Pero no porque hago teología o teología natural tengo una relación con Dios. Dios está dentro de ti y tú estás en Él. Entonces es una relación interpersonal. Es una relación que está fundada en el amor, es un trato de amistad con Él. Entonces eso implica que yo me estoy envolviendo toda mi persona con Él. Y para eso no necesito envolver solo la cabeza, necesito envolver todo mi ser. Es decir, volverme al misterio de Dios que está aquí presente conmigo. Si le quieres pensar fuera o como quieras, pero la fe nos dice que somos templos de Dios. Cuando ores, tú no seas como los paganos, que crean por orar van a ser escuchados. No, tú ve a lo secreto y tu Padre que está en lo escondido te recompensará. ¿De qué está hablando Jesús sino de esa presencia interior de Dios dentro de nosotros? Del Padre. Y San Pablo vive de eso. San Pablo, la fe en San Pablo es eso. Voy a acabar con un texto que es Gálatas 2, 19, 20. Gálatas 2, 19, 20. Es un texto en el que es uno de esos textos que se cita muchísimo, pero después vivirlo ya es otra cosa. Así es como San Pablo vive. Otra cosa es como nosotros vivimos, pero como él vivía lo pone bien claro en este texto, porque viene como boom, ahí soltado de repente, cómo él vive. Dice, yo he muerto a la ley, es decir, a ser bueno, a hacer las cosas bien, a que los demás me reconozcan que soy no sé qué, esas personas que viven siempre en el activismo. Yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Dice, ¿y para qué ha hecho para vivir para Dios? Dice, estoy crucificado con Cristo, pero él no está crucificado, no tiene clavos. ¿De qué está hablando? Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y entonces, ¿cómo se ha crucificado? Y dice, mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Esta es la crucifixión que San Pablo tiene, que en vez de vivir de sus sentimientos, de sus emociones, de sus imaginaciones, de los problemas que le están pasando, que no sé si esta carta estaba en la cárcel, pero bueno, en otra estaba en la cárcel, es decir, en vez de eso, él vive del amor de Dios. Concluyo el texto, mirad. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Es decir, él lo que está haciendo es viviendo del amor de Dios. ¿En qué? En Cristo Jesús, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Vive de esa fe. ¿Ahora qué le va a pasar? Porque le van a perseguir, aquí le apedrean y tal. Pero entonces va a dejar de creer. No, se ha crucificado, y crucificarse no es buscar clavos ni cosas raras, no. Crucificado es, niego todo aquello que trata de quitarme la fe. Es decir, la relación de amor con Dios. Porque el enemigo tiene un montón de poder ahí. Entonces trata siempre de separarnos de la unión con Dios, de vivir de la fuente de su amor y caminar hacia la unión con Él. Lo concluyo esto con un texto de Romanos, lo dijimos otro día, pero me parece que es importantísimo en la oración que estas cosas las hagamos vida en nuestro corazón. Amados de Dios, llamados a la santidad. Estas dos cosas constituyen la oración. El amor que Dios me tiene, amados del Padre, llamados a la santidad. Es decir, si estas dos cosas no están trabajando en mi oración, es decir, el deseo de santidad, el deseo de unión con Dios, el deseo de darle la gloria a Dios máxima, que es la santidad, y el deseo, pues cámbialos, porque puedes cambiarlos. La buena nueva es que podemos cambiar nuestros deseos, porque lo que está pasando dentro de mí, yo puedo cambiarlo. Y si aprendes a cambiar tus deseos, aprendes a abrirte a Dios, alucinarás en las gracias que Dios te dará. Pero necesitamos abrir los deseos a aquel que es la fuente de todo amor y la culminación de todos los deseos, que es Dios, y solo Él. Que así sea. Acabamos con una de María, la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Padre, el Hijo, Espíritu Santo.